Este día, en el Corre-Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, lo anunciábamos, aquí está Carlos Germán Bruck, diputado del partido Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Carlos Germán, bienvenido. Hola, Carlos Germán, bienvenido. ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal, Diana? Al revés, Diana y Tony. Sí, aquí es primero las damas. Nosotros somos de generaciones de primero las damas. Así que repito, Muchas ¿qué tal, gracias. Diana? ¿Qué tal, Tony? Qué chivo estar aquí con ustedes. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Y por supuesto, te lo digo porque ya nosotros empezamos a platicar antes de entrar al aire. Estoy seguro que se va a hacer una conversación, una plática, una entrevista, las preguntas que quieran. Démosle, porque si algo yo estoy claro es que los salvadoreños, desde un funcionario, que es mi trabajo actual, deben de ser informados con los hechos reales, ¿verdad? Porque hay de todo, ahí vamos a poder hablar de todo en este Aquí rato. lo que se trata es que nosotros tratamos de invitarlos a todos para que la gente se forme sus propias conclusiones. Bueno, vamos rápidamente al tema. Las reformas al Código Electoral que acaba de hacer la Asamblea disminuyen el número de diputadas y diputados y cambian el mecanismo de asignación de curules. Pasó de 84 a 44. No, ¿verdad? a 60. A 60, perdón. Ajá, en el caso de los diputados. Y los municipios son los que pasan a ser 44. Que eso todavía está ahí en estudio, ¿verdad? Lo que sí se aprobó en la sesión plenaria del día martes es esta reducción en el número de diputados. Creo que son dos cosas como elementales, Carlos Germán. Una es pasar de 84 a 60 diputados. Y el otro tema es la forma de elegir esos 60 diputados, la fórmula para elegir a los 60 diputados. Creo que son las dos situaciones que cambian en el proceso de elección de los diputados a la Asamblea Legislativa. Sí, la forma es la democrática, ¿verdad? O sea, aquí no vamos a hablar de grandes teorías de matemáticas, porque yo sé que hay mucha gente que le gusta y he visto ya algunos que entiendo, pues. La fórmula es la democracia, me refiero a que yo me estaba acordando cuando, en el colegio se elegía el presidente de la clase, ¿se acuerdan? Entonces pasaba y decían, ¿quiénes quieren ser? Entonces salían los candidatos, entonces el profesor se ponía y con toda la clase decían, vaya, Juanito, y levantaban la mano, 3 votos, le ponía 3 rayitas en la pizarra. María, y ahí iban contando los votos, ¿verdad?, de la cantidad de rayitas, y al final ganaba el que tenía más votos, y eso es la democracia. Ya el resto de todas esas teorías democráticas, que en realidad lo digo como, voy a decirlo bien, pseudo-democráticas, que son teorías que lo que hicieron fue encubrir el poner gente que eran los agentes de la corrupción en este país y en muchos otros, ¿verdad? Pero aquí tuvimos una serie de décadas, en realidad fue así, de personajes que imitaron y les daban fórmulas de afuera para tener más agentes del chanchullo, ¿verdad? Entre más tenés, le voy a explicar pues, cómo funcionaba eso. Si tenías un partidito que tenía por esta ley de los residuos, ¿ya?, que fue una aberración, ni siquiera existe, no está contemplado, lo dijo nuestro compañero y jefe de fracción, Cristian Guevara, no existe el término residuos, ¿verdad? En la Constitución existe nada más para los residuos tóxicos, eso sí, en la parte que tiene que ver con el medio ambiente. Se le conoce como el método ARE. Claro, y eran residuos tóxicos, efectivamente, si lo vemos de una manera, si lo queremos ver así, porque lo que tenías era gente que llegaba en unos partidos que ya ni hedían ni huelían, pues no era nada, pero los dejabas ahí. Acordémonos de Parker era él y 2 más, creo yo, pero él hacía una diferencia. ¿Por qué? Porque lograba mediante este método totalmente, anticonstitucional además. Ustedes lo saben, lo hablábamos antes de entrar aquí, si esto se viene oyendo hace tiempo, pero ¿por qué se hizo hasta ahora? Porque antes no se atrevía, chucho no come chucho, acordémonos, ¿verdad? O sea, ¿por qué iban a quitarles si tenías, en una votación que querían hacer, inducir o querían evitar? Querían votos, y los votos ahí en esa asamblea, hasta antes que entráramos nosotros, como mayoría, elegida por los salvadoreños, se vendían, se transaban. Eso de los maletines negros es una realidad. Que si es una figura los maletines negros, ni tanto, si es que el pisto sucio se llevaba en maletines, eso no se hacen transacciones porque deja rastro. Los narcotraficantes así lo hacen, ellos no hacen transacciones, ni cheques, ni nada de eso. Entonces, si esa era la forma de gobernar, era decir, ahí vamos a tener unos cuantos bien maiciados, voy a ocupar términos que me gustan a mí, y eran de los abuelitos, ¿verdad?, bien maiciados, que decían, tú no sos nada a nivel de voto, o el PCN anterior, o el
el PDC de Parker, que era el coordinador de la compra y venta de votos entre Arena y el FMLN, y esto ustedes lo sabían desde antes. Lo que pasa es que antes, bueno, no se podía decir, ¿verdad? O sea, no se podía decir, era lógico que si alguien decía esto, pues le podía pasar. Yo no sé si le podía pasar que le mandaran a hacer algo físicamente, pero lo sacaban del negocio, o te quitaban el programa, o te quitaban la columna, o todas estas mañas que ya quedaron en el pasado, porque entre otras cosas de lo que hay sí ahora, y yo creo que igual que ustedes como comunicadores estamos bien contentos, que hay una libertad de expresarnos total. Tan libre que bueno, ya vemos las redes, pues, si ves las redes, en su mayoría yo veo que apoyan el proyecto de Nayib Bukele. En la mayoría, yo hago tabulaciones con mi equipo, hay gente que está midiendo, hay forma de medir, porque las mismas redes te mandan sus tabulaciones, y hay un 90 y pico, 95, 90% de la gente que me contacta que está viendo una realidad y la apoya. Pero también hay derecho para el que no está de acuerdo. Eso antes no era así. O sea, antes tú escribías, yo llegué a escribir con seudónimo, pues. Ahora les cuento, pues había uno que se llamaba Joaquín Ferro, que yo escribía todos los viernes, porque de otra forma me censuraban. El diario de hoy, Enrique Altamirano, me decía, usted no escriba. Entonces ya no escribí yo, escribí un seudónimo que se llamaba Joaquín Ferro. Saludos, don Enrique, se lo cuento hasta ahora. La pude hacer porque además era un bicho de 28 años y él no tuvo forma de darse cuenta. Le decían que era un joven que escribía desde afuera. Y así tenés que a mucha gente se le censuraba por decir. Entonces, había gente que no iba a decir esto, porque acordémonos que era la forma de esos partidos de mafias, porque no tienen otro nombre, Arena principalmente, que después contrató desde un principio. Acuérdense que aquí en la guerra por algo duró 12 años, el negocio era redondo y era río revuelto, ganancia pescadores. O sea, si les estaban dando pisto desde afuera, de Cuba venía, o de Rusia, de Nicaragua de un lado y de Estados Unidos del otro, pues era un negocio redondo. Entonces váyanse a matar, si es que lo que vendieron aquí fue una ideologización que ya ni siquiera existía en el mundo. Entonces, solo para terminar, se inventaron esa guerra. Yo siempre lo mantuve así, si ves mis escritos desde que tenía 28 años, más o menos, esa guerra fue inventada y ahí ganaron, se lucraron los intermediarios de ese pisto que venía. Aquí El Salvador entró escondido, pues con una idea, y no me acuerdo cómo se llamaban, $1 millón diarios, para combatir supuestamente el comunismo. Y del otro lado entraron también un montón. Por eso es que ves un montón de combatientes, los combatientes tristemente no, de excomandantes, a todos estos generales panzones que se hicieron millonarios, porque hay que ver dónde vivía el Chato Vargas, dónde vivían aquellos grandes militares. Bueno, ellos eran los intermediarios y se quedaban con una tajada. Entonces, eso fue el comienzo de este país, y luego cuando ya les dicen, miren, la guerra se acabó, porque allá afuera ya se tuvieron que poner de acuerdo, ¿verdad? La Guerra Fría, así que el último cheque les vamos a mandar. Y ahí se inventaron los acuerdos de paz, y yo les hago la pregunta a ustedes, ¿hubo paz en este país? Ahí están las cifras, de cantidad de muertos, de violencia, de extorsiones. No la hubo. Lo que hicieron fue, estos mismos, FMLN y Arena, siguieron pactando, porque tenían que ver cómo mantenían su negocio. Ya no tenían el sonsonete de hacer pelear a salvadoreños por una ideología o dos que ya siempre no funcionaron o fueron obsoletas. Entonces dijeron, agarremos a los excombatientes y que formen sus maras, porque no tenían nada más que hacer estos jóvenes que quedaron en ese entonces jóvenes, y lo único que tenían era saber apretar un gatillo, y a eso le apostaron los grandes empresarios. Y le pongo unas grandes comillas, porque no lo fueron, gángsters se llaman, mafiosos. Lo que hicieron fue promover las maras. Nuevamente, río revuelto, ganancia pescadores. ¿O no fuimos todos víctimas de esas maras? Carlos Herman, quienes adversan el cambio de metodología, porque creo que en términos generales, pues habían muchos diputados, pues, ¿verdad? O sea, no son esto, o sea, esta reducción o propuesta de reducción, voy a decirlo así porque así lo anunció el presidente el 1 de junio y la Asamblea lo es la aprobó. Petición que le hizo. En las municipalidades. No. Y yo estoy muy contento de que yo apoyo, estoy muy contento que Nayib Bukele haya hecho esa petición, y que nosotros además, mediante el método democrático, dimos
esa noche, hace 2 noches, nuestros votos, porque eso es lo que el país tenía que hacer. Requiere coraje, pero se hizo. Ahora, a lo que iba Carlos Germán es que el tema de reducir el número de diputados en la Asamblea Legislativa se viene hablando, yo me recuerdo desde Calderón Sol, creo que viene desde el año antes. 92 fue hecho ese amaño, Ajá. en la Constitución. Después les pide la misma Sala de lo Constitucional de ellos mismos, la que tenían pagados ellos, fíjate, ellos mismos, Arena, FMLN, todas las mafias. Esa misma sala, o la de ellos, digamos, no esta, la actual, que no es de nosotros, es de los salvadoreños, les dijo que eso no era constitucional. Y no le hicieron caso, porque tenían ese leguleyo cerebrito, digamos, pero lástima que para el mal, de Rodolfo Parker y todos esos que mantuvieron la trampa burlándose de la constitucionalidad de nuestro país. Estás hablando cuando incrementaron a la... Cuando ellos la subieron en el plancha año nacional, 92, ajá. sí, La plancha porque eso, nacional, pero- acordémonos, entre más haya para poder pistear, para que nos manejen la legalidad, esto decían, y así actuaron los areneros, entonces mejor, entonces subamos la plancha, pero eso fue inconstitucional siempre. El método ARE, lo que se dice es que privilegia la proporcionalidad y le da Mira, a través de yo los creo que residuos, solo termino la pregunta, y le da a través de los residuos oportunidad para que que eso partidos te iba a decir. que tienen menos votos logren participar. Tú sabes qué pasa en Y Alemania. lograr pluralidad Yo de te voy a pensamientos. contar porque estas cosas son, primero vienen todos esos trasnochados, les llamo yo, todos esos ya casi yonkis de Alemania, forman una ONG, ¿verdad? Porque son tipos que vienen aquí, no importa cómo se vistan, que parecen andrajosos y a veces parecen unos hippies de los 70, todos estos señores de las ONGs que allá en Alemania no tienen, o sea, la legalidad es otra, pero forman sus ONG porque es una forma de lavar dinero, de una manera legal, digamos, ¿ya? Y ellos les traen todos estos sistemas, igual que trajeron también unas ONGs aquí, se los digo porque soy miembro de la Comisión de Seguridad, y en tiempos de Arena reformaron nuestras leyes penales para que el crimen organizado, con un sonsonete de falsos derechos humanos de los criminales, entonces aquí no se combatió el crimen organizado, ahora sí, les comento a los radioescuchas, fui el que di mi voto, mi firma ahí en la Comisión de Seguridad para que el crimen organizado se persiga como tal. Va. Pero antes vinieron estos con esos sistemas como el que tú decís, ARE, no sé qué. Pero eso, Tony, ¿ya? No es democrático. Te iba a poner el ejemplo. En Alemania, si un partido no saca el 5% de los votos, desaparece. Desaparece, lo pueden leer, lo pueden buscar, váyanse a la embajada alemana, oficialmente, no es sacado de un youtuber o que a veces no les creen, ¿verdad? En Alemania, un país próspero, un país que maneja una democracia después de todo eso, después de que tuvieron sus propios Dawison, ahí tuvieron un gran Dawison. Pero aquí también pero espera, hay ciertos partidos en elección presidencial que si no alcanzan cierto porcentaje también desaparecen. ya, pero lo que te quiero decir es que ese tema de la minoría, o sea, si la minoría aquí fueron estos gángsters, ¿verdad? Esos mafiosos, ellos tenían más derecho de entrar que diputados o candidatos diputados decentes que querían aportar para el país. Y la muestra está en que un diputado, por ejemplo, en cualquier lugar, tenía en su rostro 20,000 votos y quedaba fuera porque era de un partido que ganó una mayoría, ¿verdad? Y por defender esas minorías de delincuentes, ¿ya? Porque esos, hay que decirlo así, o me vas a decir que Rodolfo Parker no actuó aquí para No, que pero el país si caiga. le- No, si- déjame solo terminar mi si pregunta. le quitas Déjame que terminar mi sean pregunta. Arena o O el me vas a Frente. decir tú que Rodolfo Parker no fue el ejecutor de las leyes que financiaron o que sirvieron a las mafias en este país. Te lo pregunto, pero yo te puedo decir que sí es así y que hay pruebas, por algo ando huyendo, ¿verdad? Y por algo dejó rastros en todo lo que hizo. Él como uno de tantos. Entonces, él fue de los unos que se benefició para ser el peón de esas mafias de allá afuera, que ni siquiera se les ve las caras, que ustedes yo creo que los conocen algunos quizás estarán cerca, serán vecinos de ustedes, de por aquí, ¿verdad? Porque si te vas allá a Soyapango, donde estuve ayer entregándoles unas casas junto a la ministra de la Vivienda, Michelle Sol, El proyecto Los Cocodrilos. los cocodrilos, Sí, ¿viste lo vi, la lo vi. noticia? Ujú. Y tú ves que esa gente, eso es otro El Salvador, a 10 kilómetros de aquí, donde viven salvadoreños que siempre fueron olvidados, ¿verdad? Que cuando llegaron, y no llegó el gobierno del pueblo, pues, el FMLN, y ahí los dejaron, no solo a ellos. La ministra Michelle Sol está haciendo un trabajo que, te lo digo, no para, no descansa. Yo lo veo, o sea, lo acompaño cuando yo puedo, y te digo, ahí tú ves otra realidad. Ahora,
Si te vas aquí a la colonia Escalón y todo, tú decís, sí, esto se parece más o menos a Alemania, sí, pero esto es un 5%. El Salvador todavía necesita cambiar, y aquí ya no somos los mismos, acordate, aquí ya no somos los mismos, ¿por qué? Porque si se cambia desde la raíz ese sistema que instaló, voy a decirlo ahí, desde la época de Cristiani, porque él fue el que inventó muchos de los mecanismos de corrupción de este país, los sobresueldos, las ONG ficticias, todo eso, fachadas que les estamos haciendo frente ahorita, ¿ya? Entonces ahí tenés que un país, se creó otro país, un país donde, y lo digo para mucha gente que dice, pero si todavía que hay muchos salvadoreños que no vive ni del sueldo mínimo, claro, pues es que si la podredumbre la tenés desde el Estado, entonces eso es nuestro trabajo, cambiar eso que venía siendo lo que creaba esos desajustes, esas injusticias que ha vivido el país. Yo te voy a decir unas 7 décadas más o menos, mi abuelita, a quien tengo la suerte de tener viva y con su mente súper brillante, que platicamos bastante, tiene 97 años. Memi, Nana le decimos. Y ella, y la gente que ustedes puedan conocer de esa generación, ¿por qué crees que son? Mi abuelita no apoya a Nayib Bukele porque yo estoy trabajando en este proyecto de país. Desde antes, ¿sabes por qué? Porque me dice, hijo, es que así era El Salvador, cuando iba bien. Hasta que no vinieron todos estos mafiosos, con los sonsonetes de que unos vamos a hacer ¿cómo decían? La revolución o la muerte, los otros decían El Salvador será la tumba, y lo lograron tristemente, porque este país se convirtió en Muertelandia, fue la tumba. Esos inicios, El Salvador iba bien, ahí iba bien, entonces hablo de 70 años, 7 décadas más o menos, donde podés tener un montón de historias. Bueno, hubo un presidente, ustedes saben que aquí ha habido un solo magnicidio. Un magnicidio es cuando se mata a una figura, a un jefe de Estado, rey o como se llame. Bueno, el único que ha habido del presidente Araujo, que fue ahí en la Plaza Barrio, sentado él, porque un presidente podía deambular en el parque. Manuel Enrique Araujo. Exacto, y se acercaron unos asesinos y lo mataron a machetazos y 2 balazos por la espalda. Claro, él estaba en ese momento estaba tomando medidas para que el campesino tuviera lo que siempre tendría, y que los mismos en Estados Unidos, en Europa y todo, tendrían que haber visto, igualdad. Y aquí se estaba haciendo. Ahora, claro, a esos poderes, a esas mafias de cafetaleras y de bananeros y todo eso, no le gustaba a ese presidente. ¿Y qué hicieron? Lo mandaron a matar. Y tú sabes que ese crimen nunca se esclareció. Te lo digo porque esos fueron los inicios y hay que tener un poquito de entender de historia. Si tú vas y le preguntas, ahí andan unos historiadores, que me da risa un señor que parece cura, que cuenta la historia, no sé cómo se llama realmente, yo lo he visto ahí, que lo han puesto a hacer videos, y él te puede dar los hechos fácticos, lo que yo acabo de decir. Y la interpretación, no, es que no es interpretación. Si tú vas y revisas los archivos de la CIA, porque ya están libres, vas a ver que aquí hubo una injerencia, o no quitaban presidentes y en Guatemala mataron a otro. Una pregunta. O sea, eso es lo que yo quiero que quede claro como contexto, ¿verdad? ¿Por qué la reducción de los diputados pasó con dispensa de trámite y la otra se fue a la comisión? De las municipalidades. Cuando tú ves que el país fue manejado de esa manera, como yo estoy relatando, desde hace 7 décadas, digamos, porque cualquiera que llegaba, bueno, el mismo, ¿cómo se llama? Maximiliano Hernández Martínez, se decía que era un militar, sí, era un militar firme, estricto, tenía incluso hasta tenía sus dietas así orientales, era un tipo bien disciplinado, pero le agachó la cabeza a los oligarcas. De hecho, él ganó un primer periodo y después le dicen, te quedás, vas a trabajar para nosotros, ¿verdad? Mi bisabuelo lo confrontó y le dijo, ¿cómo te vas a quedar si eso no es democrático? Mi bisabuelo era Damián Rosales y Rosales. Y él le dice, pues me voy a quedar porque me están pagando los oligarcas, pues eso es antidemocrático, dejar de ser mi amigo, mi conocido. Y mi bisabuelo fue el único que lo enfrentó allá en la plaza pública, en el Parque Gerardo Barrios. Te lo digo como contexto, muy orgulloso de mi bisabuelo, lo conocí, tenía yo 3 años o 5 cuando murió, pero ese fue el origen. Entonces, ¿por qué es que me voy a los orígenes cuando tú me haces una pregunta de ahorita? Porque eso no hubo ningún mandatario que tuviera los pantalones o las faldas, si hubiera habido una presidenta mujer, ¿ya? O el coraje, la decencia, la valentía y además la honestidad de decir, si llegué yo al puesto, que el único que hemos visto es Nayib Bukele,
es para enmendar todos estos vicios que tienen orígenes hace 70 años o más. Y eso es lo que pasa cuando a mí me piden, como representante de salvadoreños en ese Congreso, llega una petición del presidente Bukele por algo que yo vengo diciendo desde que tengo 25 años, ¿por qué hay tanto diputado? Yo quería 14, yo cuando era periodista decía, si es que es uno por departamento. Y me lo pide, ¿y por qué voy a dormir más? Si aquí estamos en una etapa de tronando y lloviendo. O nos íbamos a quedar esperando a que los señores ahí corruptos que había en la asamblea antes se decidieran, y hubo uno, Rodrigo Ávila dijo, no, si es un gripón el COVID. Así dijo Rodrigo Ávila, de irresponsable, como siempre fue. Siempre se lo dije a él y se lo sigo diciendo, porque eso ya lo hizo, ¿verdad? Y dijeron que era ¿cómo decía Fabricio Altamirano? No, hombre, si con una carpa basta para ver si... Y después querían que las vacunas las compraran, ¿quiénes? La empresa de Cristiani, ¿verdad? Porque eso es lo que abogó Rodolfo Parker. Bueno, qué bueno que el presidente Bukele tuvo la capacidad, él y su gente, de decirles, aún sin tener los votos, eso no se va a hacer. Entonces aquí en este país es tronando y lloviendo. O nos íbamos a quedar esperando que los diputados de ese pasado en nuestra asamblea. El sentido de claro, de rapidez, hay ciertas cosas que son urgentes hacerlas. Entonces, a ver, si tú mismo me dijiste hace un rato, todos sabíamos que eso era inconstitucional. Todos sabíamos que tener esa cantidad eran inconstitucional y lo decían sus mismos jueces comprados, ¿va? Y nosotros vamos a hacer, sí, lo vamos a dormir, vamos a discutirlo y hacerlo. ¿Para qué? Si los salvadoreños nos han dado un solo mandato, arréglennos nuestro país ya. No es como la señora aquella que dice, libérenlo ya, porque quiere que liberen a los ¿cómo se llama?, a los mareros, porque a saber qué trance tienen ellos con los mareros. Bueno, ya sabemos que eran los peones que les hacían el trabajo sucio a los narcotraficantes, que también están metidos con ONG de ese tipo, de la gente que financia a esos 2 o 3 de partidos unipersonales. Entonces nosotros no decimos libérenlos ya, nosotros decimos sacamos a los corruptos ya, de donde sea, porque si estaba enquistado mediante un sistema inventado por corruptos, por mafiosos, probados, ¿ya? Bueno, Cristiani ando yendo ahorita por 2 causas. Una, porque tiene una cuenta pendiente, que siempre pudo pagar jueces aquí en España, si hasta Pollo Samayoa llegó a contar a la Asamblea de que él le hacía el trabajo de lobista a Cristiani allá en la Audiencia Nacional, porque los sacerdotes jesuitas eran españoles, ¿verdad? Entonces, de esa gente que compraba voluntades para cambiar la realidad, bueno, ahora Cristiani, el fiscal dijo, si es que este caso está abierto, y por eso es que anda huyendo. A mí me da risa porque él mandó una carta por medio de su hija, lo veo un poco, ¿cómo te podría decir? No sé, de poco hombre, poner a una hija. Yo soy papá también de una mujer de 28 años casi, y puso a su hija Claudia de embajador, de mediador o de mediadora. No tuvo el valor de hablar él con los salvadoreños. Bueno, pero ¿qué mandaba decir en la carta? Que él se iba huyendo, allá a Italia o España creo que está, porque ya no creía en la legalidad de este país. Claro, no cree en ella porque ya no la compra, ¿ah? Porque ya no compra al presidente de la Corte Suprema. Entonces, es que te digo, Tony, eso es lo que primaba aquí. ¿Y por qué le vamos a dar largas nosotros a eso? ¿Y qué es lo que quería? Mira, ayer decía, cuando ustedes me contaban del nombre de la perrita de una amiga que se llamaba Esperanza, me acordé de Esperancita. Hay un personaje aquí que es un asesor de estos de Arena, de ahí en la Asamblea, que así le dicen, yo no sé ni, ¿verdad? Que decía en un programa de estos de los que ellos todavía tienen llegada, porque los invitan, porque pueden llegar a hacer el show. Si una cosa yo me voy a lamentar, te lo digo, es de que ya no vamos a tener los memes, pues porque ya no van a estar ahí. Pero bueno, este asesor de la fábrica de memes de Arena decía que 120 diputados tendrían que ser. Ellos ahora que son no una minoría, son un bagazo político, que eso es Arena, ¿verdad? Porque El Salvador ya no quiere ni mafiosos ni corruptos manejándoles su destino. Entonces él decía que tienen que ser 120, tiene derecho a decirlo, pero papito, Esperancita se va a quedar ya. Nunca he escuchado de aumentar el número de diputados. No, lo dijo Carlos Araujo ayer. Sí, él dijo deberían de ser 120. Bueno, ahí están. Bueno, ustedes son periodistas, pueden verlo. Ayer el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Sidney Blanco, sí.
No. Miguel Ángel Cardoso. Toma cafecito, Carlos Germán. No, es que Mira, me cambiaron la espérame. taza. Sí, espérate, espérate que esto está mejor todavía. Sí, mira. Leo, siéntese, en el Leo, micrófono, siéntese, en el Leo. micrófono, Leo. Leo es barista de Cherito. Tierra bendita, dice. De Cherito Qué Café. bueno que nuestra tierra sea bendita ahora, porque eso... Leo, ¿qué nos has servido hoy? ¿Qué has He preparado? servido una especialidad nuestra. Por acá está. Es el Satoshi Specialty Blend. ¿Verdad? Y tiene un símbolo en blend de Bitcoin. que me Es, llega. es una especialidad Que que Satoshi es creamos. una moneda de... Así es, que creamos especialmente para Bitcoiners. Qué bueno que están en la onda. Para Bitcoiners. Que están en la... Creando la economía, la economía circular. Mucho joven apoyando Bitcoiner, eso. le cuento, su nombre me dijo Leo. Leo. Te cuento, Leo, mucho joven Bitcoiner, que son con los que manejan las grandes fortunas en el mundo, que son los nietos de los que manejaban dólares, vienen a invertir aquí, que es el país Así que le es. permitimos el Bitcoin legalmente, el primer país en el mundo. Primer país en el mundo, Están sí. trayendo inversión en Bitcoin. Y qué bueno que ustedes en marketing les están dando un café para que los extranjeros y también los locales. Esa es para ti y este Ah, qué chivo. Ese es Nos para podemos usted. tomar una Así es. foto Y porque esta si lo también. quieren. Claro, Primero claro. con la del Bitcoin me llega. Mira, Gracias. te dejo plantear la pregunta porque ayer Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Gracias, Cherito Leo, Café. y gracias a Cherito buena Café. marca. Blend Bitcoin Satoshi Special. Me llega. El magistrado, ex magistrado Miguel Ángel Cardosa nos explicaba de dónde salía el número de 60, ¿verdad? En el tema de los diputados. ¿Quién era él? Miguel Ángel Cardosa, ex ¿Qué magistrado fue? del Tribunal Supremo Electoral. Muy Magistrado. técnico, muy ¿Y técnico. por qué llaman a gente que ya está oxidadita y guardada ahí? Si ya esa gente... Pero que aquí todos caben, Carlos Germán. No, Carlos Germán. pero miren, No, ¿sabe y por qué él se los es digo? un profesional. Si Es que quieren... él es bien muy técnico. técnico. Vale, mire, él es bien les técnico. digo a alguien técnico. técnico, les digo a alguien técnico en otra orden. Fíjese que es de Arena también. El señor que fue ministro de Seguridad con Paco Flores Beltrán Galindo, ¿se acuerdan? Bertrán Galindo. Sí, Ajá, Bertrán, Bertrán. con R, sí, Bertrán Galindo. Él es súper arenero, pero él antes de ser arenero, que yo creo que ya los dejó porque ya se dio cuenta que él es un buen jurista, abogado, con respecto a la Constitución, es el que dijo, sí es constitucional la reelección de un presidente en este país. Fíjate, entonces te digo, yo te digo, consultemos a los válidos, pero de este señor Cardosa, pero ¿qué es lo que dijo él? A ver, lo vamos a escuchar. Si es que no has escuchado lo que dijo que Miguel no, Ángel. pero es que si te no digo- nos has dejado Si- de explicarte si qué tú dijo. ves- Pareces metralleta, hombre, mira. No, no, yo aprovecho los tiempos para contarle a los salvadoreños espérate, la verdad, pero- porque aquí vienen otros a seguir los sonsonetes de los mafiosos que los mandan, porque les pagan su Mira, sueldo. Pero oíme, no, Dijo de yo una dónde- cosa que quiero es dejar clara. lógico el número de 60 porque es número entero, es fácil sacar 30, que es la mayoría simple. Con la nueva y la metodología, mayoría los calificada. salen Mira, los números Pablo enteros. Escobar me imagino que tenía este tipo de fórmulas y de agentes de números también. Si los mafiosos son capaces de inventarse Oye, hasta pues, revivirles a Jesucristo. Es Aquí fácil que 45 sea 3/4 cuando es mayoría calificada. Sí, La oíme, pregunta yo es de creo dónde que lo que hay salen que tener 44 claro es, municipios. mira, lo que hay que tener claro, no, pero hablamos de los diputados, de los residuos ahorita, después de los municipios. Sí, lo que hay que tener claro, porque me imagino que por tiempo hay que pasar a otros temas. No, tenemos que ir a pausa. pausa. Hay que hacer pausa. Bueno, les voy a dejar entonces, a la vuelta de la pausa, les voy a no interpretar a un señor trasnochado, que no, Cardosa me suena a mí en una época, pero que él ya no tiene injerencia en este momento en nuestro país, pero tiene libertad de expresión, como lo tiene un tiktokero, como puede tenerlo alguien que No, le no, no, gusta. Pero ¿por qué lo estás Ajá. atacando si él, No lo él estoy estaba atacando. explicando Si No, al técnicamente? contrario, técnicamente avalaba todo. Sí. Ajá, Ya, ayer no, lo por tuvimos. eso te digo, Relájate, va. relájate. No, espérate, hay una cosa. El avalar o no, yo lo que te digo es que yo estoy claro que él puede decir sí, más o menos, pero que esa es la fórmula que usa Portillo Cuadra. No. Espérate, déjame terminar de hablar. Bueno. Sí, ese es un poco lo que te estoy contando. Utilizan esa técnica, miren, sí, fíjense que sí, estamos de acuerdo. Portillo Cuadra cada vez que habla el micrófono ha sido su técnica. Ahora ya no dice que se va a inmolar o a quemar vivo o ofrendar su vida. Ahora ya no. Ahora él dice, sí, No yo había estoy... escuchado eso. No, él ofreció su vida cuando todavía tenía poder de las mafias, ahí en la asamblea, o sea, la legislatura anterior, él ofrendó su vida para dedicarla en contra de Nayib Bukele. Eso es un acto, fue bonito, memes ha dado un montón. Pero ahora ya no. Ahora está cabizbajo, se ríe mucho y se pone rojo. Bueno, yo me imagino por qué, porque debe estar bien achicado de estar ahí en esa esquinita que no tiene poder y que no pueden hacer nada. Eso lo decidieron los salvadoreños, no Carlos Germán. Democráticamente, con las mismas reglas del juego. Él
y aquí tomo el tema del señor Cardoso, de quien haya sido, también dice, no, sí es que está todo bien, sí, de hecho Nayib Bukele está bien, dice, así es el Partido Cuadra. Así empieza a hablar, vean cuando él pide el micrófono ahí en la asamblea, pero dice, y empieza entonces a aventar todo su veneno. Ahí viene la agenda porque a él le siguen pagando, pues él es parte de esa mafia todavía, ¿verdad? Va. Ahí viene entonces que tú decís, ¿y por qué no va? ¿Por qué yo voy a venir aquí si yo soy representante de los salvadoreños? No hacerle eco a lo que dijo Cardoso o quien haya sido. Yo les voy a hablar de lo que dijo Nayib Bukele, porque para él estamos trabajando en este país ahorita los diputados de la bancada SEAN. Pero fue lo que yo dije cuando me fui a campaña. Pero yo vine aquí. Explícame por qué 44 municipios y no 50. No, que por qué reducir de 262 a 44. ¿Cuántos querías tú? ¿Cuántos querías tú? Técnicamente, ¿cómo se explica? No, explícame por qué no te gustan 44. Pero te hago la pregunta yo a ti. ¿Cuántos querías? Va, ¿cuántos querías tú? No sé, por eso te pregunto. Entonces, tal vez, Carlos Germán, el punto es técnicamente. Porque tú eres el diputado. Hay una cosa, de 262 sí. porque Y ustedes tienen que legislar y con cierta lógica. Entonces, para legislar, no, con toda la lógica. Así que no es con cierta. Cierta lógica es la que aplicaban antes, porque era un poquito de lógica de esta de los señores expertos y la otra la de los mafiosos que les pagaban el sueldo. Va, ahora no. Si tú atendes hoy, este día, la comisión política, presidida por el además presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Ernesto Castro, va a sesionar por segunda vez, ayer una, hoy otra, ahí se trabaja. Y ahí, se está dando el proceso de comunicación, de discusión, ahí puede hablar, ahí está Partido Cuadra también. Ayer los vi secreteándose y contándose chistes, parecía un besito, pero no era, no vayan a levantar así cosas raras, con, yo le llamo el mini Che Guevara, que es Jaime Guevara, que es del FMLN, que antes eran enemigos, ¿se acuerdan cuando nos decían que se mataban entre ellos? Va, ahora son amiguis. Y ahí estaban chisteando mientras el presidente Ernesto Castro hablaba cosas serias, ellos irrespetan. Lo mismo que sucede. Dice la producción que nos vamos de un solo. Nos vamos de un solo porque son las 8:49. Lo mismo que sucede ahí en el Pleno, ¿verdad? Que ellos ahora tuvieron que salir a la luz y son lo que eran siempre, se ponen de acuerdo. Va. Ahí en esa comisión política, yo te invito y bueno, tú sos periodista, a que vean y ahí tal vez se va a responder. Y yo te digo, no tal vez hoy, o tal vez sí, yo no estoy en la comisión política, esa respuesta de por qué 44 y por qué no los que... 262. Nunca me dijiste cuántos querías vos, pero ¿cuántos te hubieran gustado? Va. No sé. 30 quizás. Yo creo que... creo sé. que, a ver, Carlos Germán, la respuesta que yo quisiera es técnicamente como... Porque el último censo de población es del 2017. Vaya. Si tú... Entonces yo te pregunto ahora, ¿cuál era la respuesta técnica de que fueran 262? ¿Cuál era? No sé. Pero espérate, no ¿cómo sé, me haces una pregunta si tú no te estás preparado para... Te lo enseñan en cuarto grado. Ya, bueno, entonces ahí está el punto. Ahí está el punto. No, yo te quise llevar a algo que es la lógica. Te lo meten en la cabeza, ¿verdad? Te meten unos paradigmas. Y como te lo dijo el profesor en cuarto grado... No, lo que sí es cierto es que somos tan pequeños que 262... obviamente era demasiado. Pero tú pensabas así hace 5 años. Habría que ver el censo, cómo está distribuida la población por eso te en los decía, municipios. Tú hablas de tecnicismos. Y yo te digo, y me dijiste, pero es que tú sos diputado. Y acaso yo digo, yo soy diputado Carlos Germán Brug, o me presenté como un técnico de la comisión política. Si para eso ellos están ahí contratados los técnicos. Ahora bien, ellos son nuestros consultores, nosotros les decimos, y tenemos abogados, si viera los abogados que fueron presentados para la comisión que investiga los fondos que de esa asamblea salieron disfrazados con ONG fachadas de este país, para el Frente Arena, para la Lorena Peña, para Shafiq Handal Jr., para la señora Milena de Escalón, Calderón de Escalón, todos ellos, esos abogados que son nuestros técnicos. Yo creo que lo conoces, ¿cómo se llama? Machado, sí, es un abogado. Mario Machado. Mario Machado. Ellos están contratados, son nuestros técnicos, o sea, se le contrata a un abogado experto salvadoreño en un tema penalista, hay que tenerlo claro, o sea, tú puedes cometer, ¿cómo se llama?, delitos penales también si le robas a alguien, sobre todo al Estado, ¿verdad? Ellos son nuestros asesores, por ejemplo, en ese caso.
Vaya, ¿y por qué? Porque lógicamente yo estoy como representante de los salvadoreños y yo digo, bueno, si yo me hago cargo de una misión, ¿ya? En esa comisión yo estoy ahí, formo parte, entonces voy a contratar a los técnicos. Si tu pregunta se responde técnicamente, yo te invito a que participes hoy, en un rato, en la Comisión de Política. Yo te estoy hablando aquí de lo que a los salvadoreños quieren saber y tú me lo respondiste. Es que me metieron en la cabeza en 4º grado que eso era así. Puche que también te metieron que Cristiani era el presidente de La Paz y yo sí tuve a Cristiani pegándome en la cámara cuando era periodista y me rompió un flash porque estaba bravo, porque se le metió Paco Flores y ellos no querían que Paco Flores fuera su candidato. Eso sí te lo puedo contar, ¿verdad? Y él decían que era el presidente de La Paz. Una amiga me decía, no, pero si pobre viejito, bien bueno. Yo le decía, también Al Capone y también Pablo Escobar eran buena gente, pero el daño lo hacían con sus mecanismos de corrupción del Estado. Él y otros tantos, es más, muchos me están oyendo aquí ahorita seguramente, ¿verdad? Y saben, bueno, otros dicen que salieron el mismo jueves en la noche, ¿verdad? Y nada más huye el que teme de algo, ¿verdad? Eso es lo que yo te puedo decir, eso es un principio humano, ¿verdad? Huye el que teme de algo. ¿Por qué? Porque saben lo que han hecho. Entonces, yo ahí creo que te dejé clara tu inquietud de este número. Vámonos a la pregunta original, Carlos Germán. La propuesta es reducir el número de diputados de 84 a 60 y el número de consejos municipales de 262 a 44. La pregunta básicamente es, ¿cuál es la justificación técnica para que sea ese número? Y entendemos, de acuerdo al mensaje del presidente del 1 de junio, Carlos Germán, y esto no es solo del presidente, se viene hablando de años atrás y de organizaciones y de comisiones que se formaron para estudiar este tema, que había que hacer mucho más eficiente el Estado y que los recursos del Estado se utilizaran de una manera más eficiente, reduciendo número de municipios, número de municipios y número de diputados. Eso está claro, o sea, eso no se está argumentando, ¿verdad? Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo volver eficiente? No, la primera pregunta me dijiste técnicamente, ahorita es otra pregunta, son dos. Exacto, La primera me dijiste por el número, técnicamente, por los números, o por los números, pero el mensaje es, y digo, no solo el presidente, lo han dicho años atrás otras organizaciones. Pero ahí nada más, primero, qué rico está este café Bitcoin. Ya viste, no dejaste hablar a Leo. No se habló, no, sí tuvimos una plática, pero ustedes no lo oyeron porque estaban... Quería explicar cómo lo había hecho, de dónde venía. Porque no lo hizo, lo censuraban a decir, la dictadura de Bukele lo censuró. ¿Cómo no dejaste hablar a Leo? No, espérame, le tapé la boca. No, al contrario, yo creo que tú, Diana, yo te voy a invitar, es que es igual que mi hermana mayor, tienen vendas en los ojos que no existen, hay que quitárselas. ¿Cuál venda tengo yo? Decís que no lo dejé hablar. ¿No lo dejaste hablar? Otro que tiene vendas. Mira, y eso que soy mayor que ustedes, y ustedes no se han aprendido a renovar. Yo soy mayor que vos, por favor. Pero volviendo al tema. Va a entrar Leo, déjalo hablar. Yo también soy periodista, venga el invitado, que venga el invitado. Una pregunta primero que todo, porque aquí habíamos... No, déjalo hablar. No, tú déjame hablar a mí. Leo, dice Diana Verónica que yo no te dejé hablar hace un rato, es así. Expresarlo del Decir la café. verdad. Hablar sobre el café, pero el tema estaba muy interesante. Espérame un segundito, Leo, pero yo no te dejé hablar. No, yo no pedí la palabra. Va, entonces Diana, te corrijo. Yo no fui el que no dejé hablar, él no quiso hablar. Esa es democracia. No, es que lo agarraste. Perdón, Tony y Diana, los corrijo. Ustedes acaban de asegurar, ¿te dan cuenta cómo los periodistas se equivocan también? No, pero igual, el tema estaba súper interesante y había que escuchar, ¿verdad? Si ustedes fueran... Explicarle qué café has preparado y cómo lo preparas. Vaya, perfecto. Explicarle lo que hay en esta tacita, vaya. Les traje antes de que comenzaran a tomar, primero... Muy rico, por cierto, el café Bitcoin. Pero mira, ahí te está dando, Gracias. Que lo huelan primero. Así van a sentir la experiencia. Delicioso. ¿Verdad? El café Bitcoin me encanta, no lo había probado nunca. Es una variedad Borbón con Zampacho, es una mezcla. Muy rico. Como mencioné, es una mezcla especial para Bitcoiners que se creó para ellos. Mira, ¿en qué método lo preparaste? En B60, siempre B60. B60. B60 hace un cuerpo medio, una acidez muy brillante. La dulzura a frutas que puede sentirse dentro de esa taza, súper espectacular. Delicioso. Súper espectacular. No sé si aquí está cámara también, pero prueben el café Bitcoin. Bueno, no, aquí está. Cherito. Es Cherito Se Café. llama Cherito Café. No, espérate,
Ah, este es el cherito. mismo. Ajá, Así es es. el mismo. El cherito. Solo que esta es otra variedad. Este me gustó a mí porque tiene esta mascarita que me gusta a mí de Mírame, de la también- serie aquella, también Casa de la- Papel. También la taza. mira, Cherito ve. era el carro que se Es creó el en El carro. Salvador. En Sí, realidad estamos dentro de un carro originalmente. de un cherito. Así Sí, es, de eso un no lo cherito. sabe mucha gente. Los de un nuestra cherito. generación sí Ellos- creo que ellos eso Es pasa. que pusieron él a lo, caminar él lo otra iba vez a el explicar, cherito. pero lo va a merendar. No, sí, yo entiendo que tu emoción, Diana, es fuerte cuando yo vengo a decir cosas que les bota paradigmas a ustedes. No, no Yo para entiendo. nada, Carlos Germán. Al No. contrario, tú tienes. O sea, Pero me estabas haciendo una pregunta. Gracias, Leo. No sé si te Para sigo- servirle, no. No te he censurado, ¿verdad? No te callé ya yo la ya boca. lo callaste otra vez. Ya, No, para nada. Va, seguí explicando, Leo. Bueno, ha sido Tú un lo gusto estás sacando, conocerlo. no yo. Hoy él me sacó. Leo, ¿sabes qué? Es más, yo te voy a hacer una invitación. Te voy a invitar a que vayas al despacho, a mi despacho en la Asamblea. Yo formo parte de la Comisión de Medio Ambiente. Te voy a invitar, no solo para que me lleves café, no, son pajas. No, te voy a invitar para que hablemos porque sí me gusta hasta el nombre, Tierra Bendita. Y ahí sí te voy a dejar hablar. Aquí no es como ellos que estaban nerviosos y diciendo que yo no te dejaba hablar. Lo cual no es así, ¿verdad? Pero verdad que- sí, de- pero es así. Ahí sí te voy a Tomemos escuchar. cherito, café. Me vamos a me tomar hirve café. la Me cabeza. hirve la cabeza. ¿Verdad? Un gusto, Leo. Que Yo- tengan un bonito día. Gracias, Gracias, Leo. Leo. Gracias. Bancada Cian, ahí solo tenés que preguntar por la Bancada Cian y ahí ahora puede entrar cualquier, y tú como salvadoreño y también representando a Al esta café. marca de café, podés llegar. A Con Cherito todo gusto te Café. voy a recibir. Cherito Sigamos, Café. tú tenías una pregunta que me gustaba, Diana, porque me decías No que... te gusta. Me No. encantan las preguntas, No, va. sí, y me encanta responderlas. Va, no, entonces, no. ¿Cómo volver eficiente el Estado a través de la reducción de funcionarios? Vaya. Vaya, pero me hiciste tres preguntas Es que, entonces. ajá, o sea, Va, no, me dijiste primero lo técnico. Alrededor de... La que querrás, ¿Se te olvidó? No, ¿Se te olvidó? no, para nada. Va, que en el orden que estamos sea. concentrados en la conversación que tenemos. Entonces, Tony decía... ¿cómo volver eficiente Tony, el yo te voy Estado a responder. través de la reducción de Ya. funcionarios, que es lo que se está haciendo en este Perfecto, momento? Claro, pero Tony decía algo, y tú creo que también, que no solo el Nayib Bukele lo decía. Fíjate que yo te voy a corregir a los dos. Yo nunca oí a un presidente antes de Nayib Bukele ni siquiera decirlo. Pero acordémonos que ellos no eran libres ni siquiera no solo de decir, sino que de hacer, porque tenían a grupos de mafias, así se llaman, grupos oscuros detrás del poder. Yo creo que nadie, pues no sé si de los que nos están escuchando ahorita hay estudiantes universitarios, un niño no nos está viendo ahorita, está claro. Aquí este país se manejó así. Entonces, decime el nombre, Paco Flores, Tony Saca, el mismo Sánchez Serén, bueno, el primer presidente del FMLN, el colega de ustedes, Mauricio Funes, ¿verdad? Ellos no tenían libertad ni de decir y menos de hacer. La gente se preguntará, pero si era presidente, sí, estaban pintados, porque por lo menos a los del FMLN el poder era de Venezuela, ¿verdad? De Venezuela venía el poder y les venía el piso también, y por eso es que están ahí millonarios, están como en el montón de pistos robados de los salvadoreños, huyendo y no se atreven a venir, como decía yo de Cristiani, que ya le copió la misma táctica. Bueno, entonces la diferencia con Nayib Bukele, ¿cuál es? Que no solamente lo dijo, y lo dijo en su campaña, sino que lo está cumpliendo. Esa es la diferencia que yo veo y por eso yo la apoyo, porque a mí me gusta la gente que es no solamente consciente, sino que es consecuente. Nayib Bukele es el primer presidente que yo conozco, ya contaba yo que mi abuelita hace 70 años conocía a otro y los mataban, hasta la CIA se cree que mataron a Araujo, ¿verdad? Hay teorías que nadie quiso probar nunca, ¿verdad? Pero así hacían, ya lo sabemos que ellos mismos lo dicen ahora, ahí está, hay que leerse Wikileaks, ¿verdad? Ahí está lo que hicieron esa gente. Bueno, en este caso, ¿verdad? Nayib Bukele es el único presidente que lo que ha dicho lo ha hecho, y si no lo ha hecho aún, prepárense porque lo va a hacer. Y digo prepárense en el buen sentido los salvadoreños, porque ya están teniendo los salvadoreños un buen país. O tener 70,000 mareros que obligaban a los salvadoreños a hacer lo que ellos querían mediante el terror, no es algo que no deseaba todo el mundo aquí. Y le hablo no a todo el mundo como ustedes y como yo, que tiene cierta tranquilidad en estos barrios tranquilos. No, allá en Soyapango, Yo en la Santa Campanera. Tecla vivo allá. Bueno, en son barrios en tranquilos calle también. principal. Son barrios tranquilos también, Diana, y tú sabes. No, yo sí, no, yo Sí. vivo en un lugar La Campanera has ido.
¿O no has ido? Sí. ¿Conoces la Campanera? Va. Hace muchos años. ¿Lo conociste? Bueno, hace muchos años, ¿qué años? Más o menos. 80, 90, Va, seguramente. en los 90 fue, bueno, ya a mitad de los 90 Tony Saca les regaló hasta casas a los mareros en la Campanera. ¿Lo sabías? No creo que lo sabías. Me lo contó un señor vecino de ellos. Los mareros llegaron a instalarse en todo el país aquí. Entonces, si tú tenés un presidente que está siendo consecuente... La producción te está censurando. Hola, mira. hay censura. Sí. Me está saludando. No, que dice que ya Ah, son no, las 9. quizás conoce en la Campanera algo, no le entiendo, ¿qué me dice? Es que son las 9. Si es así, lo que yo tengo que nada más aportarles Agregar. a eso es que es el presidente que está haciendo las cosas por el bien de salvadoreños, pero no lo digo yo aquí solamente. Vamos a preguntarle a los salvadoreños de la Campanera, de donde estaban antes sufriendo los embates. Y fíjate que Paco Flores sí dijo, ¿no se acuerdan del plan mano dura y el otro llegó Superman? Fachada, porque nunca hicieron nada. Las maras subieron, las muertes aumentaron. Esa es la realidad de nuestro país. Y traerte un periodista del Faro y que te ponga cifras aquí. Y van a ser de que aquí El Salvador llegó a ser un país donde moría más gente que en Irak en guerra, durante la guerra de Irak. O sea, el país más violento del mundo. Y ahora es el país más seguro, desde Canadá hasta Chile, o sea, del continente americano, y fíjate que ya está también siendo más inseguro, incluido Estados Unidos, donde se matan todos los días. Los demócratas allá, como que no le funcionó su democracia de permitir que las minorías entren y todo eso, y a cuenta de qué vas a permitir que minorías de maleantes entren, que es lo que hicieron durante décadas aquí. Y eso creo que resume. Y si nos vamos por el tiempo a las alcaldías, sí, también tenés que sacar y sanear esa grasa sucia, le llamo yo, pero que es una forma simbólica de decirlo, porque son personas que se enquistaron y que por ley se quedaron siendo, si tú vas en las alcaldías, incluso las de Nuevas Ideas, que ganó Nuevas Ideas porque los salvadoreños así lo quisieron, ¿verdad? Ahí tienen gente que dejó enquistado, bueno, el último ladrón de arena se llamó Ernesto Mason, está preso por eso, y él dejó enquistados a sus secuaces allí por ley. Entonces esa ley no la cambiarías tú, Diana. Carlos Germán. Yo creo que hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces no solo creo, tiempo, sino que hay que hacerlo. Cuando quieran, les sigo contando aquí cómo son las cosas ahora. Se los digo porque yo sinceramente no paso tan pendiente, no puedo, pero sí paso, a veces digo... Hay un informe de los medios y todo, y hay gente que irresponsablemente, y porque les pagan también por andar como la Esperancita, que les decía, bueno, ellos pueden decir lo que quieran, pero la realidad, yo como funcionario público de los salvadoreños, ojo, de todos, los arrepentidos de Arena y del Frente también me buscan, y también tienen las puertas abiertas de mi oficina en la Asamblea Legislativa, como Leo del Café o como ustedes, las tienen abiertas. Eso sí, yo también sé quién es quién aquí y sé también para quién trabajan y cómo funcionan. Mucha gente que por nuestra generación nosotros sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú recibís una visita y te empiezan a querer dormir, o una visita, o una entrevista, o cómo, yo lo que hago es les hablo con la verdad. Si yo tengo desde que yo soy joven de hablar la verdad, nunca le agaché la cabeza a ninguno de estos. Ni a Cristiani, que se lo dije, mira, les cuento la última anécdota de él, es hasta bonita. Él estaba terminando una entrevista. ¿Cómo que está bonita? Porque sí, tuvo final feliz. No, o sea, para mí sí, porque me dejó demostrado el nivel de mafioso que era él. Estaba en una entrevista de la radio, no me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, hace casi 30 años, y él estaba ahí en una radio y yo iba cerca. Entonces yo me fui a esa radio, RCS creo que se llamaba, y entonces estaba él y pedí entrar. Ya habían salido del aire y le dije en una cabina como esta, le dije, mire, nada más una cosa, le digo, a Alfredo Cristiani, ¿cómo es posible que, yo tenía 26 años, cómo es posible que su partido siga cantando un himno que es alegoría a la muerte? Y fíjate que me lo justificó, o sea, él no solamente es el mafioso mayor que anda huyendo ahorita, porque le dejó daño a nuestro país, por lo que se le robó, y él se robó la banca, hizo esto y lo otro, no, sino que justificaba la muerte y la violencia. 25 años más tarde, yo puedo decir, bueno, si es que eso además lo quisieron. Te digo, tenía final feliz porque yo en ese momento tuve claro qué tenía que hacer, y la gente que me conoce sabe que desde ese momento yo empecé incluso poniéndomelas a los Altamirano, descubriendo los que ellos, Cristiani llamaba ahí y les decía, paren esa portada.
o cualquier arenero de esos mafiosos que robaban millones en los ministerios. Eso pasaba en el diario de hoy y que no me cabe duda que por eso el diario de hoy se quedó pegado en eso, o la prensa gráfica Carlos y todo. Germán, se nos acabó el tiempo, son las 9:06. Pero viste que la historia no se había contado y yo creo que hay que contarla. Siempre bienvenido, Gracias. siempre bienvenido. Y tú sabes, cuando tú me invitaste al programa, que yo te dije, sí, démosle. A mí me encanta contar a los salvadoreños, sobre todo para hacer eso que tú dijiste hace un rato. Desde cuarto grado te engañaban en este país. Pues bueno, ahorita yo creo que los salvadoreños tienen además la posibilidad de, yo los invito, hay medios que no tienen que oír. Ya vino el o que desayuno ver. de San Martín. Y a mí no me toca de eso. Porque ¿Cómo me, no? Oh, no me van a censurar el desayuno, ¿verdad? Que te hemos censurado. Es que le gusta. Hasta 2 bolsas de No, café vos lleva. estabas diciendo que yo al joven le estaba, y yo al final, al contrario, él se fue y no Sí, siguió mejor hablando. se fue, ¿Quieren volver a Leo. escuchar esa entrevista? Pongan atención a la